En la industria fotovoltaica hay muchos equipos y muchos inversores. Dentro de la selección de los equipos para una instalación solar fotovoltaica, además de los módulos fotovoltaicos, de la estructura, está el inversor fotovoltaico. Según la tecnología que se seleccione, como lo son los microinversores, que son individuales por módulo fotovoltaico, también tenemos la selección de inversores de cadena o de string. Si estás pensando en utilizar inversores de string y entre ellos la marca Solis es una de las que has escuchado y te gustaría conocer más, en este video vamos a ver las características acerca de los equipos de generaciones anteriores, las generaciones actuales y algunos de los detalles para la selección y la instalación de estos equipos. La serie de inversores residenciales Solis comprende desde las primeras series que son inversores de la serie 2G, posteriormente estuvo la serie de inversores 4G que se volvió muy popular en México y Latinoamérica desde el año 2018 hasta el año aproximadamente 2022. Tenemos las series actuales S6 y S5 para inversores de 7 a 10 kilowatts que se lanzaron a partir del año 2021-2022, comercialmente disponibles todavía, y la nueva serie de inversores que son S6S. Este video está destinado para explicar precisamente si apenas estás incursionando a las instalaciones fotovoltaicas con inversores Solis, cuáles son los modelos disponibles, cuáles son las características dentro de la información que puedes tener para proyectar con estos inversores residenciales en la serie de inversores monofásicos, características y los accesorios que se requieren según la aplicación, cuáles son las ventajas técnicas del uso de estos inversores, sugerencias para el diseño y selección y las aplicaciones que tienen estos equipos. Si bien este video no va a ser explicando a detalle cómo funciona un inversor, explicación técnica de cómo se comporta la electrónica, creo que para estas explicaciones hay otros videos que puedes ver. Aquí voy a dejar una tarjeta de alguno de los videos que explican cómo funcionan y sobre todo, ¿no? Recomiendo este canal que es el CIAE, que tiene cursos precisamente de capacitación en instalación. Si no eres instalador profesional o si apenas estás incursionando para capacitarte, la recomendación es esa precisamente, capacitarte en todas las competencias para volverte un instalador profesional, para que conozcas los fundamentos de la instalación. Y la sugerencia es precisamente que te prepares y lo hagas con una institución que pueda ofrecer ese servicio de capacitación o la formación para incursionar a este mercado como un profesional. Por otra parte, si aún no estás capacitado, pues extendemos la invitación para que te capacites. Y si ya estás capacitado, si quieres conocer acerca de los equipos, pues bueno, de aquí en adelante esta información del video te va a ser de mucha utilidad. Y bueno, partiendo de los inversores residenciales, mencionábamos la serie 2G, tenemos la serie de inversores donde dentro de cada familia hubo incluso inversores trifásicos. Me gustaría ser claro que me voy a extender más en inversores residenciales monofásicos. Con monofásicos me refiero a inversores que se pueden conectar incluso a fase dividida en la mayor parte de Latinoamérica, como lo es México, Panamá, Costa Rica, República Dominicana. Por mencionar algunos países, Colombia incluso, por mencionar algunos de los países de toda Latinoamérica que utilizan esta topología de red a 220 o 240, línea a línea, 60 Hz, pues bueno, abarcaríamos para este tipo de equipos precisamente. Para inversores que se conectan en 230 o 230 volts, línea neutro con redes incluso con 50 Hz, creo que he visto contenido en otros canales. Si es de interés, claro que podemos abarcarlo por este sentido. Y en Latinoamérica, donde más se utilizan estos equipos, puede ser en Perú, en Argentina, en Chile, por mencionar algunos. Creo que Paraguay y Uruguay, o si no es que ambos, también comparten esta estructura o topología de red. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a hablar un poquito acerca de los equipos y las series anteriores para comprender de dónde viene el avance de los equipos de Solis. Tenemos la serie 2G que comprendía inversores principalmente monofásicos de fase dividida de los 2 kilowatts a los 5 kilowatts y había equipos trifásicos que iban de los 15 hasta desde los 5 hasta los 15 kilowatts, tanto en voltajes a 220 o 208 o 240 trifásico y a conexión de 480, como hubo inversores de 15 y si no me equivoco de 20 kilowatts que se consideraban residenciales. ¿Ok? Si bien en muchas partes de Latinoamérica cierta potencia ya no se considera residencial, estamos hablando de equipos que son lanzados al mercado de manera global
y que se van tropicalizando según los requerimientos del mercado de la región donde se van introduciendo, ¿no? En este caso para Latinoamérica. La característica principal de estos equipos, pues bueno, fueron de los primeros lanzamientos con lo que se introdujo al mercado muchos equipos que seguro alguna vez llegaron a ver con la marca o el logotipo de Solis, o en algunos casos incluso se llegó a ver con el logotipo de la fábrica madre de Solis, que es Jinglong Technologies, que es un logo con las letras en color negro y por ahí un toque rojo. Pues bueno, principalmente esta es la serie de inversores que se conoció y que se introdujo al mercado hasta el año 2017. Del año 2017 en adelante, o aproximadamente ya en el 2018, se introdujo la serie de inversores 4G. Esta fue la más popular. Estos equipos principalmente se lanzaron en series de inversores monofásicos desde los 0.7 o 700 watts hasta los 10 kilowatts en inversores monofásicos, y hubo series también de inversores trifásicos desde los 3 hasta los 20 kilowatts con variantes de voltaje trifásico en 208, 220, 240, low voltage, que serían estas letras que vemos aquí, LV, y una variante de inversores en 480 volts o 440 que se denominan HV. Cuando hay modelos de inversores de Solis que no tienen terminación en inversores trifásicos, que no dicen LV u HV, son modelos europeos que son para tipo de red 380, 400 volts, 50 Hz principalmente, solo como dato adicional. Ahora, esta serie de inversores 4G se empezó a adoptar o se empezó a lanzar al mercado disponible a partir del año 2017-2018. En 2017, si no me equivoco, a finales del tercer cuarto o cuatro cuartos empezaron a lanzar las primeras variantes o los primeros modelos, pero a partir del 2018 hasta el 2021 fue una serie que estuvo vigente comercialmente hablando. Incluso después del año 2021 todavía se encontraron estos modelos disponibles, pero uno de los detalles o características principales que tenía este inversor o esta serie de inversores era precisamente para esa temporada, digamos, o para esos años donde estábamos viviendo en potencias de módulos fotovoltaicos que iban desde los 250 watts hasta los 330, 340, 350, donde hablábamos de módulos fotovoltaicos que tenían una salida de corriente inferior a los 11 amperes, que era el límite que tenía este inversor en máxima potencia. Eran módulos que usualmente estaban entre los 7 amperes y los 10 amperes incluso como corriente de cortocircuito. Entonces, a partir del año 2020, 2021 más o menos, hubo un crecimiento bastante acelerado en módulos fotovoltaicos, y esto lo comparto como experiencia personal, donde se lanzaron módulos incluso con corrientes superiores a los 14 amperes, principalmente los módulos que se lanzaron de manera precipitada, de 500 watts, de 450 en algunos casos, con corrientes que superaban los 16 amperes, alrededor de los 18 en máxima potencia y cortocircuito. Entonces, dado a este crecimiento acelerado, porque había algunos rangos donde de un año a otro había un crecimiento en corriente de módulos fotovoltaicos demasiado abrupto, por así decirlo, posteriormente llegó como una forma de estandarizar en módulos fotovoltaicos, que igual no es mi campo o mi expertise, pero en experiencia propia se llegó a percibir donde los módulos fotovoltaicos precisamente destinados para generación distribuida, estandarizó un poco más el lanzar módulos fotovoltaicos que estaban destinados para ese uso, con corrientes máximas de máxima potencia o cerca del cortocircuito, alrededor de entre los 12 y los 14 amperes, en algunos casos llegando a tocar los 15 amperes, por mencionar algo. Entonces, cuando ocurrió esto, precisamente fue cuando se actualizó la familia de inversores de 4G a la serie S5 y S6. Se lanzó primero, la serie S5 de inversores residenciales de 7 a 10 kilowatts. Sin embargo, al momento de que se lanzó, fue justo cuando se estaba haciendo un renombre interno en Solis para brincar directamente a la serie S6. Esta serie S5 es lo que podríamos de alguna manera identificar como 5G, porque sería la sucesión natural de 4G a 5G. Sin embargo, la compañía estaba redefiniendo la estructura de sus nombres, entonces cambiando de generación a el nombre por serie. Entonces, serie 5 o S5 fue la siguiente familia de inversores residenciales. Sin embargo,
Durante este inter, el renombre también afectó a otros inversores residenciales que brincaron directamente a la serie S6. Entonces, dentro de esta serie S5 de inversores monofásicos de 7-10 kilowatts y de 0.7, 3.6, 2.5 y 5 kilowatts, prácticamente las características que comparten técnicas son las mismas en cuanto a corrientes de entrada en fotovoltaico, y físicamente algunas características son prácticamente las mismas. De hecho, dentro de la evolución entre la serie 4G y la serie S5 y S6, conservan muchas características en cuanto a la carcasa, sí reducen la cantidad de componentes, reduciendo parte del peso del equipo. Sí se hace un equipo un poco más delgado, la carcasa es muy similar en cuanto a tamaño, pero en cuanto al grosor y a la dimensión física, hasta cierto punto, y al peso como característica, sí tiene un cambio notable, digamos, en estas generaciones. Y esta serie precisamente, que fue la serie S5, sí hubo una serie de inversores trifásicos, perdón, donde abarcaba desde los 5 a los 20 kilowatts, y precisamente en las variantes, como lo vimos en la parte anterior, que había variantes a 220, 208, 240 trifásicos, y la serie para inversores en 440, 480 en sistemas trifásicos de la misma forma. Entonces, características principales que se lanzó desde el 2021, todavía está vigente al día de hoy, hablando en abril del 2026. Teóricamente, los inversores de 3.6 y los inversores de 2.56 se están empezando ya a reemplazar por la siguiente generación, que sigue siendo la misma serie, pero tiene una actualización importante. Lo vamos a ver en la siguiente serie que está aquí debajo, pero para finalizar en este punto, la serie S5 y S6 tienen una corriente por MPPT de máxima potencia de 14 amperes y una corriente de cortocircuito de hasta 22 amperes. Estas dos corrientes nos dan una pauta en la selección del módulo fotovoltaico. En las diapositivas de más adelante vamos a explicar esta parte. Y pues bueno, estos equipos principalmente, en México nos tocó ver, un servidor estuvo en la parte de integración o instalación durante el año 2019 al 2021. Entonces, hubo un requerimiento en cuanto a la protección contra falla de arco, donde ya se pidiera integrada e incluso contar con la certificación UL 1699B. Entonces, dentro de estos modelos ya se incorporaba esta función integrada y certificada. En la serie de inversores 4G se empezó a habilitar la integración por software con el hardware que ya integraba el inversor para que pudiera tener la detección. Pero la siguiente serie, las S5 y S6, fue la que integró ya certificación en estos requerimientos. Y partiendo de esta serie S5, brincamos a la S6 y tenemos la siguiente serie, que es S6S. Al final se decidió agregar una integración que fuera la terminación "-S", la cual para inversores residenciales, por el brinco de nombre un tanto acelerado que mencioné anteriormente, principalmente para inversores de 2.5 a 6 kilowatts que vemos por aquí, se agregó ese "-S" para hacer un distintivo que se observa físicamente, además de que sí tiene un cambio sustancial en cuanto a características físicas, como lo es la reducción de las dimensiones, la reducción de componentes, pues precisamente ya no integra el display indicador o el display para manipular las configuraciones o visualización del equipo. Tiene indicadores LED como la serie de inversores híbridos que se estaba lanzando en ese momento, precisamente que parte del 2025 a la fecha. Entonces, estos inversores incorporaron esta característica principalmente. El dato curioso aquí es que la serie residencial de 2.5 a 6 kilowatts sí integra este nombre con la terminación S. Yo coloquialmente me atrevo a nombrarlo como el S6S para ubicarlo de manera más sencilla. Con esto ya sé que es un equipo que no tiene pantalla y que corresponde a este equipo que vemos aquí. Sin embargo, el sucesor, que sería para la serie S5 de 7-10 kilowatts, el sucesor va a ser una serie S6, que no va a tener la terminación "-S, porque es un cambio de nombre que no se adelantó, pero aquí ya se integran más componentes en el nombre, como es el número de MPPTs, el destino para el tipo de voltaje que está, y esta terminación ND, que significa no display, es decir, sin pantalla.
Y bueno, esta serie tentativamente se va a lanzar con modelos de 8 a 10 kilowatts, es decir, 8, 9 y 10, donde aquí precisamente buscarían quitar la potencia de 7 kilowatts. Esto en base a estudio de mercado, según si hay proyectos que requieran estas potencias. Pero bueno, esto yo creo que es preliminar. El modelo todavía no está disponible comercialmente hablando, al menos no al día de hoy. Pero cuando se lance seguramente se va a confirmar, o cuando ya esté comercialmente disponible seguramente se va a confirmar si llega a la serie de 7 kilowatts o si de plano está fuera del plano para este modelo. Y las características principales, además del cambio físico del display, es que la corriente por MPPT aumentó a 16 amperes. No tiene pantalla, el diseño es compacto y la corriente de entrada es 16 amperes y la de cortocircuito se mantiene en 22 amperes. Esos son un poco de los modelos que se conocen actualmente, o al menos al día de hoy, y algunos de ellos en su mayoría pueden estar disponibles de manera comercial. Independientemente del modelo de inversor que seleccionemos y la potencia o incluso de la generación que podamos encontrar, estas son algunas de las características principales y de los criterios que podemos aprovechar para la selección, instalación y características principales de operación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas técnicas de utilizar inversores residenciales de Solis? La eficiencia es superior al 97% de manera general. Esto mencionando toda la serie de inversores, lo podemos validar por ficha técnica de cada uno de los modelos. El voltaje de arranque de los inversores es relativamente bajo, dependiendo del modelo y la serie del inversor, pueden estar rondando entre los 60 y los 90 volts de corriente directa, es decir, en su mayoría con 2 o hasta 3 módulos fotovoltaicos podríamos arrancar en corriente directa que empiece a generar el inversor por la aplicación de que es en bajas potencias, ¿no? La corriente de entrada suele oscilar entre los 14 amperes o los 16, que es la serie S6 actualmente. La conexión en corriente directa a los inversores se hace por la parte inferior con conectores tipo MC4. Ventaja es que dentro del paquete del contenido de accesorios del inversor están estos conectores que se conectan directamente. Entonces es importante utilizarlos. Los tipos de red para 208 volts o 208, conocido en Panamá y en República Dominicana, sistemas trifásicos que tienen este nivel de tensión. Pues bueno, en sistemas residenciales o al conectar un inversor residencial que se conecte a dos líneas, pues bueno, podemos tomar estas dos líneas, línea 1 y línea 2, o si hablamos de un sistema tal cual split phase, pues bueno, podemos conectar línea 1 y línea 2 de la fase dividida, y en estos equipos no se conectaría el neutro, al menos en los monofásicos. En sistemas GIEC o europeos, tipo topología europea, vayan en la red, donde si son 230 volts y es conexión línea neutro, pues bueno, están disponibles estos equipos para esos mercados. Pero bueno, el principio en general de lo que estamos viendo en este contenido prácticamente aplica para toda la serie, tanto europea como la que se aplica en Latinoamérica. La instalación es fácil y la operación y configuración también lo es. Francamente, la instalación de estos equipos es la correcta conexión, los correctos parámetros de operación, hacer caso prácticamente a todo el manual de instalación de los equipos. Y pues bueno, la configuración es muy sencilla, que usualmente es solamente seleccionar el perfil de red en corriente alterna que vamos a utilizar, pero adicional a esto, si vamos a hacer aplicaciones específicas, la configuración es muy sencilla según lo que se quiere realizar. Si es control de exportación, con el accesorio conectado, entre otros tipos de aplicaciones que podemos ver más adelante. El monitoreo se puede realizar por Wi-Fi, por conexión LAN o conexión 4G, y esto depende totalmente de la antena que estemos utilizando o que vayamos a utilizar. Para conocer más de las antenas de monitoreo, voy a dejar por aquí una tarjeta que precisamente dirige a un seminario o un entrenamiento completo por parte del canal de Solis, directamente de Solis Latam, donde se pueden ver todos los modelos y aplicaciones precisamente aplicables para esta serie de inversores de las que estamos hablando en residenciales. Y pues bueno, característica principal de utilizar los accesorios o las antenas de monitoreo Solis es que precisamente con estas antenas de monitoreo podemos tener control remoto y diagnóstico al poder visualizar todos los parámetros de operación de los equipos y las alarmas que estos registren. Bien, ahora dentro de las aplicaciones de esos inversores residenciales de Solis podemos mencionar características principales como lo es el sobredimensionado. Es válido
Aquí ya son totalmente criterios de diseño según la ingeniería de detalle que se realice, la aplicación que se quiera tener, el arreglo, cómo se distribuye a la región. Son muchísimos factores que aplican directamente para la ingeniería de detalle de los equipos que vamos a utilizar, los módulos fotovoltaicos, la orientación, inclinación, entre otros factores. Entonces, si nosotros tenemos visibilidad de todo esto, vamos a ver estas aplicaciones que podemos tener con los inversores. Y es precisamente que podemos aprovechar el sobredimensionamiento del inversor. Dentro de la recomendación en fichas técnicas suele rondar dentro del 120% de la potencia nominal del equipo. Puede ir entre el 110, el 120 y a criterio propio, lo que he visto y lo que han comentado algunos integradores, colegas, es que máximo hasta el 130% todavía podría ser utilizable o aprovechable. ¿Cuál es la recomendación aquí? Hay que tener los datos de los módulos fotovoltaicos que vamos a utilizar, es decir, el panel solar o el arreglo que deseamos hacer. Tener los datos, estar dentro de parámetros de voltaje y de corriente, porque si excedemos principalmente el voltaje, es decir, si rebasamos el máximo de voltaje, que en este caso son 550 volts en este modelo, si rebasamos este voltaje dañamos directamente el equipo y hay que asegurarnos de que el voltaje no lo rebasemos ni por el voltaje nominal de operación o de máxima potencia y que no lo hagamos tampoco por el voltaje de circuito abierto cuando el clima es más frío de la región donde estemos proyectando, porque hay un factor o un coeficiente por temperatura donde el voltaje aumenta en función de que haya menor temperatura. Entonces es importante que el arreglo que dimensionemos, si hay menor temperatura, consideremos esa temperatura más baja para asegurar que el voltaje no vaya a ser rebasado en el inversor. De otra forma, si nosotros rebasamos el voltaje máximo, puede que haya una protección en el equipo que detecte este sobrevoltaje, pero sin embargo, es nuestra responsabilidad como instaladores asegurar no rebasar los parámetros de operación que puedan dañar el equipo, porque esto no está cubierto por una garantía de fabricación. Bien, partiendo de este punto, vamos a ver con este modelo específicamente de inversor, que es el S6S, que las características que tiene es que son 16 amperes en corriente de máxima potencia y 22 amperes en corriente de cortocircuito. Bueno, aquí eliminemos esto. 22 amperes en corriente de cortocircuito. ¿Cómo obtuve estos datos? Aquí están en la ficha técnica resaltados en color amarillo, ¿ok? Si aparecen un número y en diagonal vuelve a aparecer el mismo número, esto significa que hay dos MPPTs que tienen esta característica de entrada, que estamos hablando aquí de la corriente. Y lo podemos validar aquí, donde detrás de la diagonal nos dice el número de MPPTs y por el otro lado de la diagonal, número máximo de cadenas de entrada. Es decir, aquí tengo dos MPPTs y dos entradas máximas, es decir, una por MPPT, ¿sí? Y así, claro, en el modelo de inversor residencial precisamente podemos ver las entradas con conector tipo MC4. En este caso, como lo vemos en la ficha técnica, aquí hablamos de un inversor. Si en la ficha dice que tiene dos entradas y dos MPPTs, esto nos quiere decir que tenemos una entrada independiente para cada uno de los MPPTs. Más adelante, cuando veamos en otro video acerca de los inversores para comercio e industria, es decir, los inversores trifásicos que van desde los 15 hasta los 124 kilowatts, seguramente esta parte se puede volver más interesante porque hablamos de más entradas. Sin embargo, estamos centrados en este momento con los inversores residenciales. Ahora, vamos a utilizar este módulo fotovoltaico. Independientemente del fabricante que utilicemos, estoy utilizando esta ficha como ejemplo, que si nos basamos aquí en la potencia del módulo, vamos a ver que nos aparecen características en la ficha o en la ficha técnica, vaya, del módulo que seleccionemos. Pueden aparecer diferentes valores como lo son el STC, que es Standard Test Conditions, que son condiciones estándares de operación, donde dentro de las características aplican una temperatura ambiente a 25 grados Celsius o centígrados. Tenemos otros datos que son NOCT, Normal Operation. Estos son factores o estos son valores, digamos, ligeramente afectados a lo que se considera en un criterio con irradiancia controlada, como son 800 watts metro cuadrado, temperatura 20 grados Celsius. Pues bueno, estos valores difieren, ¿no? O son distintos de lo que daría un módulo fotovoltaico de la potencia nominal. En este caso, digamos, 610 watts. Pues bueno,
Y con las afectaciones, digamos, sería una potencia máxima 465. Y tenemos otro valor que aquí es BNPI. ¿Cuál es el punto de esto? Que nos tenemos que centrar en los valores STC de la ficha técnica del inversor, perdón, del módulo fotovoltaico que vayamos a utilizar. Entonces, aquí independientemente de la potencia, porque las fichas técnicas de los módulos fotovoltaicos suelen incluir toda la familia de potencias que tenga ese modelo. Por ejemplo, en este caso de 610 hasta 635 es el mismo modelo, podemos asumir. Entonces vienen toda la serie y todos sus datos técnicos. Partiendo de este punto, el dato que me interesa, uno, es el voltaje máximo que voy a alcanzar. Según el ingeniero que haga el diseño, puede seleccionar y hacer el arreglo en cadena de cuánto es el máximo de módulos fotovoltaicos que va a integrar y cuántos son los que requiere hacer por cadena, ¿sí? Entonces, aquí dentro del voltaje, uno va a cuidar cuánto es el máximo y claro, haciendo el cálculo con temperatura ambiente, con la afectación, cuánto es el máximo permitido que no rebase el voltaje de entrada del inversor. Por otro lado, tenemos los datos de corriente de máxima potencia y de cortocircuito. Si observamos aquí en las columnas, aquí marcamos en azul la corriente de máxima potencia y la corriente de cortocircuito. Estos dos datos me van a permitir que en la selección del inversor yo pueda precisamente definir o asegurar cuál de estas corrientes si está dentro del rango de operación del equipo. Bien, recordemos, tenemos 16 amperes de entrada de máxima potencia y 22 amperes en corriente de cortocircuito. Entonces, partiendo de este punto, voy a borrar aquí todas las anotaciones para continuar desde ahí. Tenemos la selección del módulo fotovoltaico. ¿Y cómo lo voy a seleccionar? En función de la corriente de máxima potencia y de cortocircuito. La regla es esta. La corriente de máxima potencia y de cortocircuito del módulo fotovoltaico o panel solar, si lo queremos llamar de esta forma, el término es módulo fotovoltaico, tiene que ser menor que la máxima potencia y la corriente de cortocircuito del inversor. Aquí me atrevo a afirmar más que nada que la importante es la corriente de cortocircuito y ahorita vamos a explicar por qué. Si yo rebaso esta corriente de cortocircuito, en este caso de 22 amperes, puedo dañar directamente el inversor porque estoy excediendo la corriente máxima, no la que puede procesar, sino la corriente máxima que va a soportar. La corriente máxima que puede procesar el inversor como máxima potencia son 16 amperes, ¿ok? Ahora, desde este punto, yo lo que tengo que asegurar en mi ficha técnica, si lo vemos aquí en modelos de módulos fotovoltaicos, digamos, voy a seleccionar este módulo de 625 watts. Tengo marcado en color amarillo la potencia pico, la potencia máxima del módulo fotovoltaico, 625 watts. Recordemos la columna STC o Standard Test Conditions. Aquí me da dos datos, la corriente de máxima potencia y la corriente de cortocircuito, que es subrayado en color azul para visualizarlo más fácil. ¿Qué me importa aquí para la selección del módulo fotovoltaico al inversor? Es decir, al armar mis cadenas, recordemos que al hacer una serie de módulos fotovoltaicos, la corriente va a ser la misma, lo que aumenta es el voltaje. Ahora, tenemos aquí máximo 15.45 amperes de máxima potencia y 16.32 amperes de corriente de cortocircuito. Si recuerdo yo aquí la regla que ninguna de esas dos tiene que superar la corriente de cortocircuito del inversor, aquí yo puedo asegurar que estoy dentro, ¿sí? ¿Por qué? Estos 15.45 de máxima potencia prácticamente se acercan a los 16, que son el máximo que puede procesar el inversor. Y estos 16.32 que son de cortocircuito exceden la de máxima potencia, pero están debajo de la corriente de cortocircuito del inversor. Entonces, al yo estar dentro de la ventana, voy a asumir aquí, digamos, si lo llamamos como una ventana, que lo vemos de hecho en este gráfico, tengo yo esta ventana que va desde la de corriente de máxima potencia hasta la corriente de cortocircuito. Si los dos parámetros del módulo están dentro de esta ventana, cumplo, ¿sí? Así como lo indica aquí esta flecha, esta palomita. Yo mientras esté dentro de los parámetros, cumplo. Aquí si observamos, si yo ya me salgo de aquí del rango donde está la corriente de cortocircuito, ya no puedo utilizar este módulo fotovoltaico, ya no sería lo recomendable, ya no sería compatible, ¿de acuerdo?
Hasta este punto espero quede claro esta parte donde yo puedo seleccionar el módulo fotovoltaico. Por otro lado, está también la selección con sobredimensionamiento, ¿sí? Primero tenemos la opción sin sobredimensionar, donde podemos utilizar un inversor de 3 kilowatts con un arreglo fotovoltaico de 3 kilowatts, es decir, 3 kilowatts mi panel solar o mis series de módulos entre las dos entradas, digamos, tengo 3 kilowatts, dimensionamiento 1 a 1, ¿bien? 3 kilowatts conecto, 3 kilowatts el inversor. Entonces yo tendría una operación en mi curva de campana, como la vemos aquí en el gráfico, donde voy a llegar hasta mi máxima potencia. Ignoremos aquí las potencias porque esto es un ejemplo nada más del gráfico, que es lo que me interesa mostrar. Digamos que aquí el máximo son precisamente, ¿no?, 3 kilowatts. Entonces voy a tener este comportamiento donde en la campana el máximo que va a alcanzar en condiciones correctas u óptimas en la región donde la irradiancia o la trayectoria del sol es completa, voy a llegar a este pico de 3 kilowatts y después de llegar a esa máxima potencia va a empezar a descender la potencia fotovoltaica, ¿no? Independientemente de los criterios de diseño, la orientación, ubicación, etcétera, etcétera. Hay muchísimos factores que puede tener una instalación fotovoltaica, pero bueno, me voy a centrar más en temas de potencia directamente. Entonces, esta sería la campana que yo tendría si dimensiono, sin sobredimensionar mi inversor, o si lo dimensiono directamente, esto es lo máximo que podría alcanzar, 3 kilowatts y esta curva de este tipo. Sin embargo, si yo sobredimensiono el sistema fotovoltaico, por ejemplo, si yo le pongo el 120% y las condiciones son óptimas, puede que aquí llegue un punto donde la potencia del inversor, que recordemos es de 3 kilowatts este ejemplo, si yo le pongo 3600 o 3.6 kilowatts, puede que 600 watts no los va a transformar en potencia al inversor directamente porque exceden su potencia nominal, ¿sí? Sin embargo, son compatibles. ¿Cuál es no tendría directamente una afectación, sino un cambio en el comportamiento de operación del inversor? Puedo tener un efecto donde el arranque y paro de la generación o donde empieza a generar y donde termine de generar mi inversor sería un rango más amplio, es decir, empezaría más temprano y terminaría más tarde. Y la curva de potencia al alcanzar su máxima potencia, valga la redundancia, como lo vemos aquí, puede llegar a un pico donde se mantengan los 3 kilowatts durante un periodo desde los 20, 30, 40, 50 minutos o incluso un par de horas. Depende mucho de la condición de irradiación solar que haya en la región o al momento o en el día donde se ve esta curva. Eso significa que puede tener esa limitación de potencia al máximo del inversor, pero no significa que no se pueda utilizar. Sí se puede realizar. El inversor solamente va a tomar la potencia máxima que puede aprovechar, que en este caso son 3 kilowatts. Pero por otro lado, se acordarán que en la gráfica anterior precisamente les mostraba que este rango o esta ventana tiene que cumplirse en la operación del inversor. Y tengo una corriente de máxima potencia en este caso que son 16 amperes. Si yo tengo 16 amperes, pero le pongo un módulo fotovoltaico que tenga 18 amperes, recordemos aquí esta ventana, estoy dentro porque estoy por debajo de los 22 amperes. Voy a asumir que la corriente de cortocircuito es de 20 amperes de un módulo fotovoltaico ficticio. Bien, entonces si yo tengo 18, digamos, si aquí va la escala desde 16 a 22, digamos que 18 por aquí podría estar, más o menos. Más cierto rango ahí de margen de error. Entonces, si yo estoy dentro de la ventana por completo y mi corriente de cortocircuito, asumamos, está por aquí, pues bueno, estoy dentro de esta ventana. Pero ¿cómo se va a comportar el inversor si yo le pongo más corriente de máxima potencia de la que puede procesar? Puedo tener esa misma curva con ese, coloquialmente le llaman achatamiento o le llaman clipping, aquí en el pico de la curva o en el máximo, en la cresta, aquí, donde esta limitación de potencia puede darse por corriente máxima que puede procesar el inversor. Es decir, cuando llegue máximo a los 16 que puede procesar, a pesar de que yo le ponga 18 en este ejemplo imaginario, que vemos aquí, mi arreglo fotovoltaico es de 18 y 20 amperes de corriente de cortocircuito, entonces el inversor solamente va a llegar a 16 y puede que si existen factores en el clima, en la radiación solar, que me puedan dar los 18, a lo mejor el arreglo fotovoltaico me va a dar 16 como máximo para el inversor por más tiempo. Y esta curva es la que podría yo observar.
¿En qué casos conviene sobredimensionar a tal grado que yo pueda tener este clipping? ¿O en qué casos me conviene utilizar un dimensionamiento uno a uno? Depende totalmente del criterio de diseño. Y aquí es donde a nivel personal yo siempre he recomendado que se haga una simulación para ver en función de las condiciones meteorológicas de la región, ubicación, orientación y el arreglo que se realice, cuál es el óptimo para la instalación, ¿no? En algunos casos a lo mejor no conviene sobredimensionar al 120%, a lo mejor al 110%. En otros escenarios, a criterio propio, hay quien decida dimensionar al 100%, o sea, sin sobredimensionar. Hay quienes a lo mejor si quieren sobredimensionar al 130, al 135%. Aquí lo que conviene es hacer un balance entre la energía que se va a obtener con ese arreglo, bueno, perdón, sí, la energía que se va a obtener de ese arreglo con esa potencia seleccionada, ¿sí? Si por alguna razón el exceder esa potencia de la potencia máxima del inversor, si al excederla ya no me da el rendimiento de la energía que yo estimo con mi arreglo del sistema fotovoltaico, es decir, se limita por el inversor, a lo mejor me conviene seleccionar el módulo, perdón, a lo mejor me conviene seleccionar el modelo de inversor de la potencia siguiente, ¿no? Por ejemplo, si aquí hablamos de un inversor de 3.6, a lo mejor me brinco por uno de 4 kilowatts. Si comercialmente no está disponible, me voy por el de 5 kilowatts, porque también son dos factores que influyen: la potencia del inversor de fábrica y la potencia del inversor que voy a encontrar en disponibilidad comercial. Bien, ahora por otro lado, si yo sobredimensiono, en este es un módulo ficticio, estoy utilizando la misma ficha técnica, pero vamos a imaginar que los parámetros de corriente de cortocircuito y la corriente de máxima potencia, hasta cierto punto, la de máxima potencia de 16 se excede con 21 amperes, digamos, máxima potencia, tengo una ventana de 16 a 22, la de máxima potencia está dentro de esa ventana, pero la de cortocircuito, imaginando que fuera de 23 amperes, pues ya excede los 22 de cortocircuito. Este módulo fotovoltaico no es compatible. Se sale, como observamos aquí precisamente, se sale de la ventana con ese amper extra en la corriente de cortocircuito, ¿ok? Si bien la de máxima potencia es compatible, la de cortocircuito no. Entonces, este módulo fotovoltaico no sería compatible porque si en algún punto de la operación excede los 22 amperes de cortocircuito, que es lo máximo que puede aceptar el inversor, no procesar, lo máximo que puede aceptar, bueno, al exceder eso ya puedo dañar directamente el inversor. Este es el punto importante a considerar cuando estos parámetros están fuera del rango del inversor directamente. Eso es en cuanto a la instalación en general, o en cuanto al diseño sobre todo, que es para el dimensionamiento del arreglo fotovoltaico. Y pues bueno, si quisieran conocer más acerca del dimensionamiento y la selección, nuevamente la invitación se extiende a que se acerquen a las entidades que ya se dedican a la certificación, a la capacitación en estos factores. Y pues bueno, partiendo de ese punto, vamos ahora acerca de las aplicaciones de los inversores residenciales de Solis. Otra de las aplicaciones que pueden tener estos equipos, además de su instalación, de que ya hacen la conversión de energía, podemos ya hacer uso de un control de la potencia o de la energía que se genere y cómo se opera con la red. Es decir, aquí podemos tener un control de exportación si es que la región donde estoy instalando no me permite hacer exportación de energía a la red. Aquí a discreción se ha recomendado incluso el control con exportación cero, pero siempre y cuando se haga durante un trámite de interconexión, es decir, notificando al operador eléctrico, en México es CFE, si se notifica al operador eléctrico que se está instalando esta planta y bueno, tener interacción prácticamente nula con la red, es decir, en el sentido de que no voy a mandarle yo energía a la red como sería en un contrato de net metering, que es lo más común en el centro de la República Mexicana, donde yo mando energía a la red durante el día que tengo máxima potencia, lo que yo no consumo lo mando a la red y en la noche que lo consuma de vuelta, prácticamente se me contrarresta lo consumido contra lo exportado y tengo el esquema net metering. Pero la mayoría, hay muchos países de Latinoamérica que están limitados en no exportar a la red. Aquí mismo en México hay regiones de la costa, como lo es Baja California Sur incluso, donde no se permite la exportación a la red porque no hay capacidad para interconexión.
Entonces, aquí se puede hacer uso de el EPM, que se llama Export Power Manager. El accesorio se denomina y el control se denomina por las siglas EPM. Entonces, los inversores residenciales incorporan un EPM interno. Este EPM o este control de exportación es compatible tanto con medidor inteligente como con sensor de corriente o CT o DONA, por así decirlo, de manera coloquial como se le llama. Estos CTs o este medidor inteligente con CTs, que son las dos aplicaciones que vemos aquí del lado derecho, me dan las posibilidades de hacer control de exportación, principalmente con los dos. Puedo controlar que precisamente con la medición que realizan en ese punto, aquí me adelanté, que precisamente con la medición que hacen en el punto de la interconexión y la ubicación donde está el sensor de corriente, porque esto va cerca del punto de interconexión o acometida de red, permite que el inversor con este sensor sepa cuánta corriente o cuánta potencia se está demandando o llegar a un punto de equilibrio donde hacia la red, hacia afuera, hacia la calle, no haya envío de energía y ahí controla la potencia del inversor. Punto importante, en ambos escenarios, al ser escenarios residenciales o monofásicos, se recomienda que la instalación eléctrica esté balanceada en cargas, porque si una de las líneas demanda más energía que la otra, puede que la operación no sea la óptima y puede que haya riesgo de que haya ligera exportación a la red, eléctrica, por parte del sistema fotovoltaico. En otro escenario también de este control de exportación, podemos tener monitoreo 24/7, principalmente con el uso del medidor inteligente, no con el CT. El CT solamente es control, pero el medidor inteligente me va a ofrecer, el beneficio donde yo puedo obtener la medición de cuánto estoy consumiendo y cuánto estoy incluso exportando a la red. Tengo la manera de visualizar en ambas partes cuánto envío, cuánto consumo. Entonces, si yo quiero hacer uso de este EPM interno, puedo hacerlo sin el control de exportación y solamente hacer la medición, o puedo hacerlo con control de exportación en cualquiera de estos dos escenarios, donde con un CT o un sensor de corriente puedo hacer uso de ese sensor conectado al inversor directamente. Ya está aquí arriba, donde puedo hacer uso directamente de la conexión al inversor para que el inversor sepa cuándo debe empezar a limitar su potencia y cuánto es lo que debe estar limitando y asumir, ¿no? Asumiendo la recomendación de que se haga el balance de cargas y solamente se hace entre la línea 1 y la línea 2. El neutro es totalmente independiente para el inversor en su conexión de potencia y medición. Ahora, por otro lado, el uso del medidor inteligente. Tenemos dos cables de comunicación. Este se comunica a través de RS485. En el CT se comunica con dos cables de señal positivo y negativo, que son solamente la medición. Entonces, si es modelo CT directamente, solo es compatible con el sensor de corriente. Y si es modelo meter, es compatible directamente con el medidor de corriente, como lo vemos aquí. No puedo utilizar un sensor de corriente en un modelo que diga meter en la parte de abajo únicamente, y no puedo utilizar un medidor en un inversor que diga CT en la parte de abajo donde va su conector de accesorios. En próximos videos yo creo que podremos ver un poquito más acerca de esta parte. La característica del inversor S6S es que sí permite el modelo que es con conector de 4 pines o de 4 terminales en la parte de meter o CT, que podamos seleccionar el accesorio a utilizar, si es el sensor de corriente o si es el medidor inteligente. Y el mismo conector nos permite que el accesorio que vaya a utilizar, que tenga la terminal también en 4 pines, se conecte directamente o internamente al accesorio que se va a utilizar. ¿Sí? Eso tal vez lo veamos un poquito más adelante a detalles, pero está dentro de las posibilidades de los equipos. La serie S6 de inversores con pantalla y la serie S5 tiene un conector que se puede utilizar para una de las dos cosas. En la parte inferior del inversor se puede ver para qué corresponde. En el modelo, en algunas ocasiones en la caja se puede ver desde la etiqueta. Y si no, aquí lo ideal es consultar con el distribuidor donde estoy adquiriendo el equipo, porque ellos mismos ya saben qué modelo qué tipo de inversores, si es CT o meter, ya tienen los accesorios incluso disponibles para que puedan hacer uso de control de exportación o medición según se requiera. Ya se podría tener ahí la información. Bien,
Perdón, un punto importante que olvidé mencionar es que el medidor inteligente aquí sí nos permite conectar directamente a dos sensores de corriente para medir cada una de las líneas de manera individual, y es por eso que mencioné que solo el medidor permite hacer un monitoreo 24/7 de consumo o exportación de la red, como punto importante. Entonces, dentro de esta aplicación, si yo tengo el medidor inteligente, puedo hacer visualización, y bueno, también si lo hago con el CT o incluso sin ninguno de ellos, puedo ver el monitoreo de mi planta fotovoltaica en Solis Cloud con el inversor y su antena de monitoreo aquí en la parte inferior. Lo conecto a internet, sea Wi-Fi, sea conexión en red 4G o con una tarjeta SIM, o lo haga directamente con conexión LAN. Esto ya depende totalmente de la antena que yo ponga en el inversor directamente. Pues bueno, reportando a servidor, puedo visualizar de manera concentrada. Puedo ver la energía mensual día por día, puedo ver el gráfico de operación en cuanto a la potencia del inversor, es decir, la curva de operación como lo vimos en la parte de diseño, y podemos ver también cuánto es el total de generación mensual durante toda la gráfica, digamos, anual, mes por mes. Y precisamente hablando del monitoreo, es que podemos hacer estas operaciones o estas aplicaciones, que es el apagado y el encendido remoto del inversor, cambiar parámetros de operación, cambiar configuraciones e incluso obtener curvas, análisis y gráficas que les mencionaba en la imagen anterior. Con todo este monitoreo integral, puedo tener mejores posibilidades para ofrecer un servicio postventa o incluso dar asistencia técnica. Esas son parte de los beneficios que me ofrece estas características. En la página web de Solis se encuentra el listado de antenas de monitoreo que están disponibles de manera comercial, que corresponden directamente a Solis, que son las generaciones que les mencioné. Y bueno, los modelos son S1, S2, S3, S4 y S5. Y dentro de estos modelos, principalmente aquí, en estos donde vemos que hay dos imágenes o dos antenas de monitoreo dentro del mismo modelo, es porque estas tienen una variante tanto USB, con conector USB para los inversores de generación que vemos aquí, que son los que no tienen pantalla, el S6 y el S6S. Y tenemos también las antenas de monitoreo con conector 4 pines, en la variante de 4 pines, que es el método de conexión tradicional de Solis. Se está reemplazando por conectores USB por la facilidad de operación y evitar precisamente errores de operación a la instalación de la antena de monitoreo que ya se han visto. Pero bueno, hay modelos que son exclusivamente 4 pines, como lo es el modelo S3, y hay modelo exclusivamente USB, que es el modelo S4, ¿sí? Entonces, dependiendo del modelo de inversor que yo seleccione, el mismo distribuidor donde yo lo adquiera va a tener la antena de monitoreo compatible. Esa antena de monitoreo, según la que en algunos casos puede estar incluida o que esté disponible y yo requiera, es la antena de monitoreo que puedo seleccionar o utilizar dentro del catálogo. Y es así como en función del inversor que vaya a utilizar. En este caso el ejemplar es un S6S. En la parte del conector de la antena de comunicación es como yo podría saber cuál es el modelo de antena de monitoreo que requiero y el tipo de conector. En este caso estamos hablando de un inversor que cuenta con conector tipo USB y voy a utilizar una antena de monitoreo que sea tal cual de modelo USB. Bien, y este monitoreo me permite precisamente ver dentro de las curvas de operación la curva de operación precisamente de solamente el inversor, que es como las gráficas que les mostré. Puedo yo desplazarme a lo largo de la operación y ver cuánto fue el máximo de potencia que fue registrando en cada reporte 5 minutal, que aparece en Solis Cloud, y puedo obtener más datos. Incluso ya si me meto a la información del inversor, puedo ver cuál fue la corriente de corriente directa, la corriente de corriente alterna, el voltaje de corriente directa, el voltaje de corriente alterna, temperatura del inversor, por mencionar algunos de los parámetros de operación que puedo visualizar dentro de la plataforma de Solis Cloud. Sin embargo, también podemos ver la generación concentrada de manera mensual, viendo prácticamente día por día, y también podemos verlo de manera anual. Y pues bien, en este gráfico, de hecho aquí esta es una animación, es lo que veríamos en Solis Cloud cada que se actualiza la información cada 5 minutos, nos daría el dato del momento y podemos verlo de cualquiera de estas dos formas. Y en el gráfico de potencia, precisamente veríamos el comportamiento de manera general
en cuánto se está consumiendo, importando o exportando a la red, o cuánto se exporta en cargas o se demanda en cargas, y podemos ver la energía prácticamente en este mismo registro, pero de manera diaria: cuánto se importó, cuánto se exportó, cuánto se consumió y cuánto fue la potencia que generó el inversor. Bien, entonces esto es de las aplicaciones que ofrece la propia Solis Cloud. Esta plataforma, además de tener la conexión y poder ver la información que vimos ahorita, nos permite también hacer la configuración remota del equipo. Podemos hacer, mencionábamos, el apagado y el encendido del inversor, y dentro de ello podemos cambiar configuraciones. Por ejemplo, precisamente el control de exportación podemos modificarlo, podemos activarlo o desactivarlo con el accesorio aplicado, que sería el medidor inteligente o el CT, y también podemos cambiar el perfil de red de corriente alterna, o lo que llamamos el grid standard, para que en caso de que el inversor esté dando alarmas por alto voltaje o bajo voltaje de red, nosotros podamos aquí hacer un ajuste y resolver un problema vía remota, es decir, cambiar la configuración para que el inversor opere correctamente. Y estos son los inversores residenciales de Solis. Estas son las características técnicas de operación y de aplicaciones. Esperamos que con estas herramientas pueda serte de utilidad al momento de seleccionar el equipo, empezar la parte de diseño. Si no estás capacitado, nuevamente la invitación de que te acerques a una institución de capacitación. Hay muchas en todos los países de Latinoamérica. En México hay muchísimas de renombre, muchas conocidas, donde puedes aprender desde el diseño, las conexiones en criterio técnico, es decir, en la parte operativa, pero también en la parte técnica. Si tú ya diseñas o ya instalas o seleccionas los equipos, creo que esta información te puede ser de utilidad para conocer más a fondo acerca de las características técnicas de los inversores. Y si te interesa más contenido acerca de esto, acerca de información técnica, acerca de la selección de inversores, de todo lo que abarca la marca de Solis, te invito a que te suscribas al canal y que estés atento de los próximos videos que vamos a lanzar, porque también vamos a dar un vistazo a estos inversores de manera general para que los conozcas un poco, al menos en imagen, y más adelante vamos a hablar acerca de los inversores comercial e industrial, es decir, toda la gama de inversores trifásicos, y también estaremos hablando de los inversores híbridos para que conozcas más información de interés. Muchas gracias por ver este video.